La Crème de Brûlée, una serie de pequeños bytes de contenido súper poderoso que nos comparten nuestros amigos más cracks de las más de 40 industrias con las que hemos trabajado desde Brûlée. Personas que saben de creatividad, innovación, liderazgo, responsabilidad social, cultura organizacional, que conocen y han tenido que enfrentar los retos empresariales y humanos más grandes y que han logrado sortearlos teniendo como su mejor aliada a la comunicación. Si usted, al igual que nosotros, es un curiosholic, si le encanta entender qué es eso que hacen los demás para llevar las cosas a otro nivel y, sobre todo, quiere tener a la mano tips muy útiles para liderar su equipo, para ser más creativo y para no dejar de sorprender nunca, este contenido es para usted. Hola a todas y todos, nuevamente un gusto tenerlos en la Crème de Brûlée, un nuevo capítulo, nuestro primer capítulo a distancia, nuestro primer capítulo en remoto y por supuesto, qué rico contar acá con Juan Noriega. Ya vamos a hablar un poquito de quién es Juan. Juan nos acompaña desde Lima, en Perú, y qué rico, Juan, y muchas gracias. Juan, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Qué rico verte. Igualmente, Nico, feliz de estar contigo, con toda la gente que está conectada seguro a la Crème de Brûlée. Me siento honrado realmente de ser el primer invitado a distancia de este espacio. Y la verdad es que emocionado, ¿no? De hablar de los temas que en realidad siempre hemos conversado, quizás desde una mirada diferente, pero la verdad es que encantadísimo, ¿no? Y honrado de estar aquí. Qué chévere, Juan. Gracias por aceptar el espacio y qué rico contar contigo también. Es muy chévere y como lo venimos hablando en otros capítulos, también el objetivo no es solamente o más bien es ampliar la perspectiva, ¿no? Es tener diferentes visiones y que también te estaba contando otras bambalinas, que es este tema de la Crème de Brûlée y es como compartir desde las experiencias. Entonces, qué rico contar desde tu visión y desde otra perspectiva, pues todo esto que se viene. Entonces, qué chévere y gracias por aceptar nuestra invitación. Pero bueno, Juan, ¿quién es Juan? Y les voy a contar un poquito, bueno, muy corto porque en realidad el que se va a presentar es él, pero Juan en este momento es el gerente de ventas mayorista para Tailoy en Perú. En realidad, como nosotros decimos, es un espacio para que tú puedas crear tus ideas y hacer realidad tus ideas, ¿no? En realidad, Tailoy básicamente vende útiles de colegio, de oficina, vende juguetes, productos de tecnología, productos para arte, ¿no? Tenemos también productos de coleccionistas, ¿no? Aquí en Perú, en general, todo el mundo de los coleccionistas es muy importante. Y efectivamente, ¿no? Tailoy tiene tiendas, ¿no? Tiendas retail, pero tiene un canal que es el cual yo estoy hoy liderando, que es el canal mayorista, ¿no? O tradicional, ¿no? Aquí en Perú, no sé ahí, Nico, cómo funcionará en Colombia, pero aquí el canal tradicional, las librerías, ¿no? Estas clásicas librerías como de barrio, es muy grande en realidad, es más del 70% del mercado en el país, y Tailoy pues le vende también a estas librerías, ¿no? O jugueterías, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, hoy estoy a cargo de ese canal, el mayorista, el tradicional, para Tailoy, ¿no? Que si ustedes un día si alguien que está viendo el programa viene un día a Lima o a Perú, de hecho va a encontrar una tienda Tailoy con sus colores amarillo y verde, muy conocido, y los invito pues a que conozcan la tienda también, ¿no? Sí, porque Tailoy es grande, ¿no? O sea, es de estos, ¿cómo llamaríamos? De estas organizaciones que se vuelven icónicas de la cultura del país, ¿no? Que si hablamos en Colombia y que si nos escuchan también desde Colombia nos podemos asimilar a un Panamericana o a un Comercial Papelera, o sea, como estas grandes organizaciones que ya uno las tiene muy referenciadas en todo el país. Tailoy es así, ¿no? Porque ustedes, ¿cuántos son en Perú? Sí, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos más de 120 tiendas a nivel nacional, somos los líderes del mercado, ¿no? Tenemos un liderazgo muy marcado. Y algo que quería contarte, Nico, y a todos los que están viendo, ¿no? La Crème de Brûlée, hace un mes nomás hemos anunciado pues nuestra internacionalización, ¿no? Ahora Tailoy está en Bolivia también, y para nosotros es un hito, ¿no? Es un hito para la compañía. Sabemos pues que es una empresa que nació en Perú, y la internacionalización en países como Perú es un salto más, ¿no? Es en realidad elevar la vara y decirle pues en realidad al país y al mundo, ¿no? Que Tailoy pues ya es una compañía mucho más relevante, ¿no? Y obviamente la intención es seguir creciendo, ¿no? Y por qué no seguir creciendo en otros países de la región.
Qué nota, Juan, y felicitaciones y qué chévere ese chismecito, no me lo sabía. Sí, sí, novedad para todos. Así que si alguien de Bolivia nos está ahí viendo, nos pueden encontrar también en Santa Cruz, ¿no? Ya próximamente En Santa iremos a Cruz. otras ciudades. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me encanta y buenísimo esa intro porque ya tenemos también perspectiva de desde dónde trabajaban y desde dónde conocemos a Juan, pero me quiero volver un poquito y es entrar a conocer un poquito más a Juan. Juan, yo tengo una pregunta para arrancar. ¿Uno escoge el camino o el camino lo escoge a uno? Uy, es una muy buena pregunta. Mira, yo lo que creo es que uno tiene eh, que planificar o decidir creyendo que uno elige el camino, pero mostrarse abierto cada vez que el camino te ofrece puertas diferentes, ¿no? No soy muy dogmático en ese aspecto, ¿no? Pero uno tiene que tener un rumbo, un anhelo, un sueño, pero a veces el camino te muestra oportunidades inesperadas y que se te terminan convirtiendo en tus, digamos, ¿no? En tus nuevas y verdaderas pasiones, ¿no? Entonces creo que uno siempre tiene que ir en la vida, obviamente, ¿no? Teniendo algo, algún destino al cual llegar, pero siempre mostrarse abierto a las nuevas oportunidades. Y te digo porque ¿qué pasa cuando uno dice, yo quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero lograr quiero llegar a este lugar y no lo haces, ¿no? Puede haber como que una frustración muy fuerte, ¿no? Porque finalmente digamos, entran cosas pues como el sentido de la vida, el propósito, ¿no? Entonces yo la verdad, Nico, con los años aprendí a valorar esas puertas que aparecen, que uno abre y te das cuenta que lo que hay adentro es bonito, es interesante, es emocionante, vale la pena vivirlo. Me gusta un poco esa metáfora de ser a veces, ¿no? Esa hoja que se deja llevar por el viento, ¿no? Porque el viento es sabio, ¿no? Y te sabrá llevar a algún lugar inesperado que realmente termina siendo, digamos, tu lugar en el mundo, ¿no? Entonces, yo prefiero siempre tener esa filosofía, ¿no? Tener un rumbo, pero no mostrarse indiferente ante lo que pueda parecer. Y es muy chévere, creo que también es ese equilibrio, ¿no? Me encanta ese de que el viento es sabio, o sea, qué profundo, pero estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. De hecho, cuando hablábamos ahorita atrás que yo te contaba de dónde nace mucho la crema, es precisamente que uno sabe un poco hacia dónde va un norte, hacia dónde va el camino, pero el camino te puede ir sorprendiendo. Me encanta esa frase, el viento es sabio, me parece buenísimo. Juan, y en ese orden de ideas y regresando entonces, el Juan de 20 años, no sé, ¿cuántos años saliste de la universidad? ¿Qué soñaba el Juan de 20 años? ¿Qué quería ser cuando grande? Como cuando uno dice, yo de grande quiero ser, ¿qué soñaba Juan? Mira, y te juro que me haces esa pregunta, Nico, y me emociono, ¿no? Porque me acuerdo, ¿no? De ese Juan, ¿no? Y ese Juan quería ser físico, quería ser científico, ¿no? Trabajar en proyectos, digamos, me refiero al Juan de la época del colegio, ¿no? Que iba a entrar a la universidad. Y obviamente, y les cuento, ¿no? Para nadie debe ser un secreto que el Perú de los años 90 era un país difícil, ¿no? Con muchos retos, ¿no? Muy parecidos a los que tuvo Colombia también en aquellos años, y a veces había que elegir no tanto lo que uno soñaba, ¿no? Sino lo que uno podía o tenía que elegir para poder pues, sobrellevarse en esa época, ¿no? Terminé estudiando ingeniería industrial, ¿no? Porque era como que una carrera en la cual uno decía, oye, bueno, puedo encontrar trabajo rápido, ¿no? Y terminé enamorándome de la carrera y lo más curioso, Nico, es que luego de eso terminé trabajando en ventas. O sea, quería ser científico, dije, estudiaré ingeniería y terminé en ventas. Y cuando hago una mirada retrospectiva al camino recorrido, en verdad lo único lo que veo, ¿no? Y lo que siento es como un agradecimiento, ¿no? Por todo lo que aprendí, por los caminos que recorrí, por esas puertas que se me abrieron y que yo decidí entrar, ¿no? Y que encontré cosas que no conocía, pero que realmente valieron la pena, ¿no? Y que me hicieron hoy quizás el hombre que soy en este momento, ¿no? Por eso es que un poco volviendo a la primera parte, ¿no? Es bueno tener, digamos, yo creo que un rumbo porque eso te guía, pero no te muestres indiferente ante esas puertas que se abren. Y entré a ventas, trabajé mucho tiempo en ventas y nuevamente, como suele pasar en mi vida, se abrió una puerta que fue el de entrada al mundo corporativo, ¿no?
y ahí estuve varios años también, ¿no? Y aprendí cosas que la verdad nunca pensé vivir y conocer. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y entramos en ese punto. Em, Juan, entonces entras, ¿cómo entras un poco al mundo corporativo? ¿Cómo es esa historia? ¿Y dónde arrancas? ¿Dónde inicia tu carrera? ¿Cómo es esa parte más de profesión ya cuando entras a ser como profesional? Sí, bueno, a ver, voy a arrancar un poquito, ¿no? Digamos, no lo quiero hacer tan tedioso, pero quizá arrancar desde cuando termino la universidad, ¿no? O cuando estoy en la época universitaria y había que hacer prácticas, ¿no? Porque la universidad te lo exigía. Y entré a 3M, ¿no? Entré a 3M. Pero de verdad, Nico y a todos los oyentes y las oyentes, en verdad mi intención era cumplir, ¿no? Con lo que te exigía la universidad, ¿no? Que era hacer tus prácticas. Porque yo lo que quería era un enfoque mucho más científico, no más ingenieril, por decirlo así. Y la verdad es que terminé enamorándome de la empresa, ¿no? Me encantó el lugar de trabajo, me encantó la cultura de innovación, ¿no? Y me sentí muy a gusto ahí, ¿no? Sentí que me acogieron grandes profesionales. Y al poco tiempo se abrió una oportunidad para entrar como empleado contratado, ¿no? No sé el término que usen en Colombia, pero dije, me quiero quedar y era una oportunidad en ventas. Algo que tampoco pensé, ¿no? Y es más, en esa época, y creo que hasta ahora, ¿no? Sí, la sorpresa del camino. Uno tiene este estigma, ¿no? De que el vendedor es ese señor con la maletita, ¿no? Que va a tocar puertas, ¿no? Y yo tenía pues un anhelo mucho más como que tecnificados, ¿no? Científico de mi vida, ¿no? Pero lo que pesó en ese momento fue querer quedarme en ese lugar donde me sentía tan a gusto, ¿no? Y trabajé 15 años en ventas, 15 años en ventas industriales, ¿no? Y eso te digo, Nico, y a todos quienes están en el programa, me enseñó mucho de la parte humana, ¿no? Porque un vendedor se relaciona con personas, ¿no? Uf, con muchas personas, ¿no? Y luego de algún tiempo, ¿no? Como creo que pasa siempre en la vida, ¿no? Hay altos y bajos, y era una época, luego de 15 años, en la cual se juntaron muchas cosas, ¿no? Una situación complicada, digamos, ¿no? Una jefatura con la que no me sentía tan a gusto, y yo dije, creo que es el momento de salir, ¿no? Pero dije, voy a salir, pero estando en la misma empresa, ¿no? Era un lugar en el que me sentía cómodo. Y se abre otra puerta, ¿no? O aparece otra puerta que era el otro lado, ¿no? Como alguien me dice, oye, cruzaste el charco completamente, porque de la parte comercial salté al mundo corporativo, ¿no? La, la oportunidad era hacerme cargo de todo el área de marca, comunicaciones, ¿no? O marketing corporativo, como a veces se le llama, para 3M, ¿no? Y en ese momento 3M era la región andina que incluía Colombia, ¿no? Y yo dije, wow, esto es, o sea, es como que de estar a un lado, girar 180 grados y mirar a un rol totalmente diferente. Pero dije, como siempre, ¿no? Vamos, ¿no? Vamos. Y pasé pues casi 6 años increíbles, ¿no? En ese rol, ¿no? Donde aprendí también muchísimo cómo funcionan las corporaciones, la importancia de las relaciones públicas y también pude conocer y participar de temas que a mí me apasionan como iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, responsabilidad social, manejo de crisis, ¿no? Fue completamente diferente, pero la verdad es que fue una época que me enriqueció muchísimo. Me encanta además porque ahí nos conocimos, ¿no? Ahí fue el Ahí nos espacio conocimos. donde nos conocimos trabajando juntos y también enfrentando esos retos desde esa marca corporativa en su momento en 3M. Y bueno, retos muy divertidos y espacios muy chéveres. Y ahí nos conocimos con Juan. Juan, con todo ese camino y bueno, y ahorita entonces llegas a este último momento en donde entras o regresas a mirar hacia Perú y entonces entras a Tailoy y Ujú. entras nuevamente al reto de las ventas y mayorista, ¿no? Además, porque Sí, es un reto y en otro sector, un poco, claro, cómo son totalmente. esos cambios, cómo llega ese último cambio. Sí, bueno, y no tengo por qué, ¿no? Por qué negarlo, ¿no? Pero, digamos, la compañía en ese momento 3M pasó por un proceso de reestructuración, me tocó salir, ¿no? Después de casi 20 años, ¿no? Obviamente fue un proceso difícil para mí, ¿no? No tengo ningún problema en contarlo. Por esas cosas de la vida, ¿no? Un antiguo jefe, ¿no? Un antiguo jefe mío en 3M, que hoy es gerente general en Tailoy,
me acogió, ¿no? Me habló de la oportunidad, era volver a ventas, pero a la venta mayorista de útiles, ¿no? De cuadernos, y yo había vendido pues productos más industriales, ¿no? Pero dije, vamos, ¿no? Vamos, e implicaba un reto, de hecho es un reto, y lo puedo asegurar, Nico, es el reto más importante de mi carrera, ¿no? Por eso es algo que yo me siento agradecido, afortunado, ¿no? Que después de haber pasado este proceso complejo, me toca un reto hermoso hoy, complejo, importante, que es este, ¿no? Liderar el canal mayorista para Tailoy, digamos, ya no digo Perú, ¿no? Sino a nivel regional. Ajá. Ya en crecimiento, me encanta eso. Y mira que retomo, y precisamente me encanta y haber visto como en la práctica lo que es eso que tú dices de el viento es sabio, porque es como también te va moviendo, cómo a uno le llegan esas sorpresas, porque en medio de todo creo que para nadie es un secreto que en el mundo de las organizaciones, por supuesto que hay un montón de decisiones que vienen de nosotros, pero hay otras decisiones que no, y hay otras decisiones de negocio, y que por supuesto hay algunas que son favorables y otras que no, y que se va moviendo, y que ni siquiera a veces dependen del negocio per se, sino incluso del contexto, ¿no? Porque también venimos viviendo una época difícil después de pandemia, en donde también se está entendiendo de una nueva forma el mundo, y por supuesto que nadie está, ¿cómo se diría? Nadie está absuelto de todo el movimiento que está viviendo el mundo. Pero mira, muy chévere, y creo que es muy bacano ver eso que es lo que nos arrancaste hablando, y cómo también tú vas como dejándote llevar esa metáfora de la hoja que me pareció tan bonita de irse dejando llevar y dejándose sorprender, ¿no? ¿Cuál, después de todo ese camino, con esos lugares y claro, con toda esta cantidad de personas, porque además Juan era un líder o es un líder regional que trabaja con gente desde Chile, Colombia, Perú, Bolivia, México. O sea, te has tocado en diferentes regiones y con diferentes áreas. ¿Cuál dirías tú qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial desde cualquier rol, desde cualquier lugar, desde cualquier espacio en el que estés? ¿Cuál dirías que es, qué es lo esencial que debe tener cualquier persona para jugar cualquier rol dentro de una organización? Es una buena pregunta. Voy a tratar de responderla, yo creería, desde dos ámbitos, ¿no? Yo lo que creo es que lo primero que uno debe de tener siempre, ¿no? Que va a asumir un rol, ¿no? El que sea, está relacionado con las ganas y la intención de hacer bien las cosas, ¿no? De dejar un legado, de dejar huella, ¿no? De hacer la diferencia, ¿no? Yo creo que por ahí debe empezar, es como que un primer elemento, yo creo que importante para cualquier persona que quiere, digamos, que va a estar en una posición, ¿no? Ese deseo, ese anhelo por hacer bien las cosas, ¿no? Y quizás no es que me piden 100 y hago 100, ¿no? Sino querer siempre un poco más, ¿no? Oye, ¿cómo puedo hacer para destacar, para hacer la diferencia? Y eso va de la mano también con otro elemento que justo estaba leyéndolo en un libro y que tiene que ver con la rebeldía, ¿no? Pero la rebeldía entendida como cómo podemos impactar en la organización haciendo cosas diferentes, darle vuelta a la situación, poner creatividad, ¿no? Para resolver problemas de una manera inédita, ¿no? Incluso, ¿por qué no, no? O sea, yo tengo una frase que me gusta mucho, que es estirar la liga sin romperla, ¿no? ¿Para qué? Pero pensando en llegar a los resultados de una manera que sea creativa, interesante para la compañía, ¿no? A eso me refiero con un espíritu de rebeldía, ¿no? De estar, nuevamente, el rebelde es como que movido, inquieto, curioso, ¿no? Siempre buscar esa forma de hacer las cosas, ¿no? Así es, porque ¿no? siempre se han hecho igual, no quiere decir que sea la única. Sí, y yo te digo, Nico, ahora que estoy en otra compañía, ¿no? Te dije un poco, te hablé de, digamos, ¿no? De querer hacer bien las cosas, tener un espíritu rebelde. Y un tercer elemento que yo creo que es importante es tener humildad y respeto, ¿no? O sea, ser humilde siempre, no olvidarse de dónde venimos, ¿no? Y cuando me refiero con el respeto es, por ejemplo, ¿no? Mira, yo he pasado de una empresa a otra que tiene una cultura distinta, ser respetuoso con eso, ¿no? Entender que cada organización, cada grupo humano
tiene sus, ¿cómo decirlo, no? Sus lenguajes, sus códigos, ¿no? Sus formas de entenderse, ¿no? Cosas que de repente en algún lugar son permitidos, en el otro no tanto, y entender, ¿no? Y ser humilde, ¿no? Para aceptar eso, ¿no? Entender que muchas veces vamos a tener que desaprender para aprender nuevas cosas, ¿no? No venir con esa arrogancia de, 20 años trabajé aquí y ahora las cosas se hacen de esta manera, no, ¿no? Entonces, esa conjunción entre, nuevamente, ¿no? Hacer bien las cosas, ¿no? Y dar un poquito más, rebeldía, ¿no? Y respeto y humildad, yo creo que es, para mí es como esa trinidad, ¿no? Al momento de asumir cualquier posición dentro de la compañía, ¿no? En que yo te dije, divido la respuesta en dos porque eso es pensando en general, ¿no? Pero yo creo que una posición de liderazgo tiene que tener algo más, ¿no? Que está relacionado muchísimo con la empatía. No te digo que una posición de no liderazgo deba carecer de empatía, pero cuando tú eres líder, eres jefe, supervisor, tienes equipo a cargo, la empatía se vuelve un elemento fundamental en tu día a día, ¿no? Porque eso implica tratar de construir puentes, ¿no? De comunicación, de entendimiento con tu equipo, saber cuál es la mejor forma de transmitirle las cosas, ¿no? Porque somos diferentes, ¿no? Podemos, de repente yo le puedo hablar directo a una persona y lo toma bien, pero a otra no, ¿no? O sea, lo puede tomar mal. Entonces, ese proceso de empatía, de ponerse realmente en los zapatos del otro, escuchar, ¿no? Conocer cuáles son sus inquietudes, sus anhelos, sus deseos, sus preocupaciones, ¿no? Yo creo que una posición de liderazgo es fundamental, ¿no? Entonces, sumado a esos tres puntos, ¿no? El amor en hacer las cosas, la rebeldía, ¿no? Y la humildad y el respeto, yo le sumaría la empatía. Me encanta, me encanta. Y de hecho esa era mi siguiente pregunta, me la ganaste, pero porque precisamente ese era, y creo que algo que creo que cuando estuvimos charlando con Juan previo de qué podíamos charlar, porque siempre quise que se diera este espacio, siempre estuvo esa palabra muy presente en que íbamos a charlar con Juan, es la empatía, ¿no? Esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro, del entender. Y me encanta que lo pongas desde ese lugar porque es la importancia de la empatía en el liderazgo y creo que por ejemplo, de ti aprendí mucho de eso, es ese tema desde ese liderazgo desde ahí, creo que me encanta que la conversación también nos lleve a hablar desde ese lugar. Y quiero irme a un ejemplo concreto que me dijiste ahorita y ahí quiero pegar dos preguntas y es porque hablabas ahorita de la cultura, ¿no? De la cultura de la organización. Y desde la empatía me contabas una anécdota de un cambio en el lenguaje, de pronto algo muy sencillo, ¿no? Que me dijiste que en Tailoy entraban y tienen de pronto un lenguaje un poco más formal. Bueno, me contabas algo alrededor del lenguaje. ¿Cómo esa cultura, cuál es la importancia de esa cultura y por qué respetarla? Porque me lo decías precisamente ahorita en la respuesta, hay que respetar ese cambio y ese lugar al que llega, ¿no? Hay otras reglas, hay otra forma de funcionar. ¿Cuál es la importancia de esa cultura? ¿Por qué respetarla? ¿Y cuáles son esos pequeños detalles de ese ejemplo que me contabas del lenguaje? Eso fue, por ejemplo, uno de los elementos que me tocó abordar con esa cuota de humildad, ¿no? Y respeto que te comentaba hace un rato, ¿no? Porque yo vengo de una organización o venía de una organización donde la regla era como que la horizontalidad, ¿no? Es decir, oye, todos nos llamamos por nuestro nombre, digamos, ¿no? Todos, es más, a veces a mí habían personas que decían, oye, Juanito, ¿no? Que acá se usa mucho, yo sé que en Colombia es Juancho, ¿no? ¿Ya? Y de hecho, amigos y amigas en Colombia me decían, oye, Juancho, Juanchito, ¿no? Y era normal, ¿no? Muchas veces había una relación, ¿no? En la estructura, ¿no? Jerárquica marcada, ¿no? El supervisor y el supervisado, oye, Juanito, oye, y normal, ¿no? E igual había un respeto, ¿no? Y luego pasó a una cultura donde existe, digamos, más distancia, ¿no? Mucho más respeto, ¿no? Aquí, por ejemplo, para muchas personas, yo soy el señor Juan, ¿no? Y eso fue algo, por ejemplo, que yo lo tomé como, nuevamente, ¿no? Con mucha cautela, con mucha humildad, con mucho respeto, porque forma parte de la cultura. Sin embargo, ¿no? Esto es, nuevamente, un poco también como trato yo de ver la vida, ¿no? Que no todo es blanco-negro, ¿no? No todo en la vida es blanco-negro. Existe una escala de grises y hermosos grises, ¿no? Entre el blanco y el negro, ¿no? Porque a veces eso también puede llevarse a un extremo, ¿no? Y se genera una distancia abismal que evita, ¿no? Que de repente las personas puedan, pues, oye, tocarte la puerta y conversar,
¿no? O sea, porque tienen algún tema, algo que te quieran compartir, ¿no? Y eso fue nuevamente, ¿no? La rebeldía, ¿no? Ese es lo que quise romper un poco e ir, ¿no? Directamente, hablar con la gente, saludarlas, ¿no? Mostrar como que una política de puertas abiertas, que me pueden llamar cuando quieran, ¿no? Porque digamos, ¿no? La jerarquía no implica distancia, ¿no? No implica alejamiento, ¿no? No implica tampoco que tengan que pedirme en una carta permiso para conversar conmigo, no es así, ¿no? Cualquiera, porque somos seres humanos, ¿no? Cumplimos un rol dentro de una organización, pero somos personas con amigos, familias, inquietudes, ¿no? Anhelos, dolores, preocupaciones, alegrías, hobbies, pasatiempos, ¿no? Somos seres humanos, cumplimos un rol dentro de la organización. Entonces tenemos que tener la posibilidad de conversar en un ambiente de respeto, sí, pero conversemos, ¿no? Las puertas están abiertas para todos, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Entendiendo la cultura, adaptándome lo más que puedo y lo más rápido, pero la cuota de rebeldía vino con eso, ¿no? También dar un paso más, ¿no? Oye, acerquémonos, ¿no? Sin perder ese respeto, podemos conversar. Me encanta también cómo unes este tema por supuesto, respetar la cultura y respetar ese lugar al que llegas, pero también poniendo tu sello personal, ¿no? Que De también acuerdo. viene esa rebeldía y por supuesto, mantener esa jerarquía y cómo cambia la estructura ahí, pero evidentemente manteniendo esa esencia de Juan, que también es esa empatía, esa alegría, esa cercanía, y creo que eso es también lo que empieza, eso es precisamente creo que lo que construir cultura, que al final cada persona que ingresa a una organización, no quiere decir que una cultura sea rígida, sino que cada persona que entra a una organización influye en esa cultura, De cambia cosas, acuerdo. impacta Ujú. temas, y evidentemente eso es como equipo y como líder es algo que a todos nos afecta, entonces es muy chévere ver cómo también cada persona que llega, y como tú lo decías, somos seres humanos, entre todos sumamos, ¿no? Y cambia un montón ahí cada una de esas cosas que vamos sumando o que vamos viviendo en el día a día. Juan, eh, hoy, hoy, para ti, ¿cuál es el rol de un líder como Juan? Siguiendo con esa respuesta que me das, ¿cuál es el rol de un líder como Juan en una organización como Tailoy? De hecho, si yo digo, Juan, ¿qué es un líder? ¿No? Porque para toda la gente, uno diría, líder hay muchas definiciones y creo que Juan, ¿cuál es el rol de Juan como líder en una organización como Tailoy? Yo lo que creo, se me vienen varias cosas a la cabeza. Hay una definición de liderazgo que una vez me la dijo mi mamá, ¿no? Que me gustó mucho desde chico, ¿no? Porque ella me decía, en una noche oscura, ¿no? Muy oscura, a veces, ¿no? Lo único que guía a los barcos es la luz de los faros, ¿no? Entonces el líder tiene que ser ese faro que guía, ¿no? En los momentos de calma, en los momentos de oscuridad, en los momentos de tormenta, ¿no? Y eso se me quedó muy marcado porque lo llevé siempre para la vida, incluso cuando me tocó ejercer roles de liderazgo, ¿no? Como el que tengo ahora, ¿no? Ser el faro que guía, ¿no? De convencer, ¿no? Obviamente de una manera correcta, ética, ¿no? Y pensando en el bien de la gente, pero convencer cuál es el camino, ¿no? A dónde tenemos que ir. Ayudar, ¿no? Dar las herramientas que necesitan para ese objetivo, ¿no? Y cuando hablamos de objetivo, no solamente el objetivo de la organización, también los objetivos personales, ¿no? Entonces, yo siempre he entendido el liderazgo como eso, ¿no? Como el faro que guía, que ayuda a la gente no solamente a cumplir los objetivos que tienen, ¿no? Duros, por decirlo así, sino también sus objetivos personales, ¿no? Incluso ayudarle a entender cuáles son, a identificarlos, ¿no? Y un elemento también que creo que es muy importante en el liderazgo, Nico, tiene que ver con cómo tú eres capaz de recibir a una persona en tu equipo y que cuando termine ese tiempo juntos, esta persona sea mucho mejor, ¿no? De cómo la recibiste, ¿no? Eh, Ahí, hablando un poco en términos futboleros, ¿no? A mí me gusta mucho el liderazgo de este señor Marcelo Bielsa, que muchos lo deben de conocer, hoy es entrenador de la selección uruguaya, y es increíble cómo casi todos los jugadores que pasaron por él siempre dicen, oye, Marcelo Bielsa me hizo mejor de lo que era, ¿no? Y es algo también que yo llevo muy adentro mío, ¿no? De qué manera puedo ayudar a quienes están en mi organización a que puedan ser mucho mejores, ¿no? De lo que son hoy, ¿no? Mucho mejores líderes, mucho mejores vendedores o vendedoras, mucho mejores administradores de tienda. ¿Cómo podemos hacer para ayudarles a ser mucho mejores de cómo arrancamos, ¿no? Entonces,
yo creo que por ahí va el liderazgo, ¿no? Ser ese faro que guía, ¿no? Esa luz que te dice por acá hay que ir, ¿no? Y te doy las herramientas y vamos juntos, ¿no? Vamos juntos en esto, ¿no? Y lo otro es ser un potenciador de talento, ¿no? Juan, bueno, para quienes conocemos a Juan, y para ya empezar a cerrar, Juan es, y como ya lo van escuchando en este punto del capítulo, es de estas personas que siempre está con una sonrisa, que es solo alegría, ¿no? Creo que pasa algo particular y es que de alguna forma nos hemos creado esta idea del mundo corporativo gris, del mundo corporativo frío, ¿no? Y Juan creo que es todo lo opuesto. O sea, Juan, lo he dicho, desde muchos espacios que nos hemos conocido, tanto en presencial como en virtual, él transmite esta alegría y este espacio. Juan, ahí viene para empezar a cerrar el capítulo y es, ¿cuál es el poder de esa calidez? ¿Cuál es el poder de esa alegría al momento de trabajar? ¿Qué te ha dado? ¿Sabes? Creo que también tenemos mucho ese estigma del corporativo serio y muy rudo y muy frío y creo que muy distante, pero tú rompes totalmente ese estereotipo. ¿Y cuál es el poder de esa calidez humana y de esa alegría? Wow, pero se escuchaba, me emocionaba, ¿no? Y lo que voy a decir, Nico, en verdad quiero que se entienda con mucha humildad. Yo sé que hay mucha gente que seguro por primera vez me está viendo o escuchando. Eh, yo soy de esas personas que trato de recordar siempre cómo empecé, ¿no? No quiero olvidarme de ese camino recorrido. Dicho eso, ¿no? Quería mencionar que yo creo que la calidez es transformadora, ¿no? Totalmente transformadora y construye vínculos emocionales entre las personas, ¿no? Es muy diferente, yo creo que hablar con alguien, digamos, ¿no? Claramente te marca una distancia desde que, ¿no? Una barrera o como una pared, ¿no? Yo creo que la calidez, la alegría, una sonrisa, un gracias, ¿no? Un abrazo, ¿no? Una palmada, unas manos que se dan, que se cruzan, transforma, ¿no? Ayuda a romper, digamos, ¿no? Esas barreras, acerca a las personas. Y yo soy también un creyente, te digo, Nico, y a todos quienes están ahí, en que no hay nada más poderoso que un grupo de personas que se quieren, se respetan, ¿no? Y se apoyan a sí mismas, ¿no? Y para eso necesitamos construir esos vínculos. Y la calidez es un medio, yo creo que importantísimo, necesario para eso, ¿no? Y también un poco, Nico, ¿no? Porque podría pensarse de que es como forzado, ¿no? Ok, ¿no? Voy a ser una persona cálida. La calidez también tiene que ser genuina, ¿no? Y natural. Y es algo que en verdad yo lo fui construyendo con el tiempo, ¿no? Bueno, es mi carácter, ¿no? Pero de repente no todos así, como tú dices, ¿no? Tienen la habilidad para estar, no digo que yo lo tenga, ¿no? Pero no todos tenemos la habilidad de exteriorizarlo tanto, ¿no? O de mostrarnos siempre bien. Pero no es necesario. De repente, oye, ¿cómo estás? ¿No? Preguntar, ¿cómo te va? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿No? O dar un abrazo o agradecer, ¿no? O sea, no es necesario tampoco ser una explosión de expresividad, ¿no? Pero sí tender puentes, ¿no? Tender puentes emocionales, humanos con la gente, como te digo, ¿no? Yo creo que un grupo que se quiere, que se respeta y se apoya a sí mismo, ¿no? Es indestructible, ¿no? Hay una lectura, hay un texto de Alejandro Dolina, un escritor y periodista creo que tiene un cuento muy cortito, no lo voy a contar porque tampoco me lo acuerdo, pero él dice algo así, ¿no? Él dice un grupo que se quiere, se respeta, ¿no? Es indestructible. Y por último, dice Alejandro Dolina, es mejor pasar la derrota, ¿no? Con ese equipo, ¿no? Porque te comprenderán, te apoyarán, te perdonarán, que celebrar la victoria con indeseables, ¿no? Me encanta eso porque al final, digamos, yo creo que se trata de eso, ¿no? De generar un grupo humano que se respete, ¿no? Que se quiera, que se apoye, y eso solamente se construye, creo yo, a partir de la calidez, ¿no? De tratarnos con respeto, con humanidad, ¿no? Y pensando siempre en el bien común, ¿no? Qué bonito, qué chévere, y qué chévere ver toda esa, qué inspirador también ver, ¿sabes? Como esta perspectiva de la creación de equipos, o sea, y viéndolo también ya entiendo
mucho de este trabajo que tuvimos previo, porque hay una cosa que pasa y es, con Juan nos terminamos volviendo amigos, y Así de es. hecho tenemos una amiga en común que se fue, ella vivía en Colombia, se fue del país, está en Estados Unidos, y seguimos también charlándonos, y tenemos otra compañera, otra amiga con la que trabajamos que está en Bolivia, y a pesar de que estamos todos en geografías diferentes, creo que eso que dice Juan de construir equipo y cariño entre las personas que trabajaron, de hecho, trabajamos mucho en pandemia, recuerdo, y, Así era, es, por y fue esto supuesto. de trabajar cada quien en su geografía, en su país, apoyando desde lo que tenía que hacer cada quien, pero se construyó mucho ese espacio y lo bonito que es seguir conectados después de haber trabajado juntos y de haber construido y de haber enfrentado esos retos. Y como también con ese equipo se celebraron victorias. Creo que Ajá. afortunadamente como decías tú, los fracasos, no tuvimos que llorar muchos fracasos, Sí, eso sí, pero sí es muy chévere ver esa perspectiva y esa filosofía alrededor de la que se creó ese equipo. Entonces, qué de rico, Juan, acuerdo. y qué rico haber sido parte también de tu equipo, de haber construido desde ahí, y qué chévere y escuchar todo esto de ti. Juan, para cerrar, un tip, decimos nosotros, una pildorita de conocimiento colectivo, una cosa, un consejo que dirías, quédese con esto, que con esto entre al mundo a sumar, a hacer proyectos, a entrar a organizaciones. Un tipcito, ¿tú cuál dirías que es ese tip? Yo lo que creo, yendo en línea con lo que hemos hablado, Nico, es creer en el poder de los equipos, creer en el poder del equipo de personas que se forman, ¿no? No grupos de personas, de empleados o trabajadores que van, ¿no? Persiguiendo individualmente sus objetivos, sino en construir organizaciones que confíen, ¿no? Que confíen digamos, en quienes la forman, ¿no? Creer en eso, en la calidez, creer en la empatía. Realmente es impresionante la manera como se transforman los equipos y las organizaciones cuando realmente hacemos eso que es tan propio de nuestra especie, ¿no? Que es el espíritu de colaboración, escucharnos, ¿no? Apoyarnos, entendernos, construir juntos. O sea, y te digo, Nico, porque a veces se subvalora eso, ¿no? Se toma como algo que, es más, eso es responsabilidad de recursos humanos. Y no, creer en la empatía, creer en la construcción de equipos fuertes, ¿no? Es realmente transformador, pero revolucionario incluso, ¿no? Yo podría decirles eso, démonos un tiempo para acercarnos, ¿no? Para acercarnos entre nosotros como personas y realmente la retribución va a ser enorme. Me encanta Juan y gracias. Creo que creemos en eso de organizaciones más humanas, al final hay que voltear a mirar un poco como, claro, tenemos esta historia de esa revolución industrial y por la cual nacen todas estas empresas y generamos dinero y rentabilidad y evidentemente también son organizaciones creadas para eso, pero al final somos organizaciones de personas, ¿no? Somos seres de humanos, acuerdo. lo dijiste Sí, varias veces, y es desde ahí conectar, entonces muy chévere. Juan, pues ha sido un placer, es un gusto. Espero que esto sea tan enriquecedor como ha sido para mí en el tiempo que llevo trabajando contigo y conociéndote, para que sea muy enriquecedor para las personas que nos están escuchando, porque esta es la idea, llevar estas conversaciones que han sucedido dentro de las oficinas, dentro de los espacios de trabajo, dentro de sentarnos a decir, tenemos este reto, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Y que estas conversaciones se dan en esos ambientes reales, y muy chévere pues que se pueda compartir todo esto. Entonces, qué rico contar contigo aquí en la creme de la creme, porque eso es lo que tenemos, la creme de la creme, y qué rico contar contigo, Juan. Muchas gracias. Un gusto que hubieras hecho parte, o que hagas parte de este selecto grupo de invitados de la creme. Y bueno, nosotros continuaremos con otros capítulos. No sé, Juan, si quieres decir algo más para despedirte. No, agradecido nuevamente, ¿no? Honrado de estar aquí. Realmente, Nico, lo valoro muchísimo. Y algo pues que siento que es importante y se me estaba escapando, ¿no? Cuando hablábamos de construir equipos, mira, nosotros construimos un equipo espectacular, en teoría siendo cliente y proveedor, ¿no? Y construimos tantas cosas juntos, cosas inolvidables, ¿ah? Te digo que han quedado marcadas para siempre en muchas personas que en su momento, ¿no? Gozaron, ¿no? De los proyectos que trabajamos juntos, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Cosas que han quedado, yo te aseguro, para siempre
en el corazón y en la memoria de mucha gente con la que trabajamos en aquel tiempo, ¿no? Y eso es, para eso vivimos, creo, ¿no? Para acumular ese tipo de experiencias enriquecedoras, estas, ¿no? Estas historias que podemos contar luego, ¿no? De lo que vivimos juntos y lo que construimos. Y formalmente éramos cliente y proveedor, pero construimos un equipo tan bonito, tan fuerte, ¿no? Con tanta comunicación, que creo que al final todo lo que llegamos a lograr es una consecuencia de eso, ¿no? Entonces, la verdad es que te agradezco igual nuevamente que me hayas tenido en cuenta, feliz de estar acá, y nada, espero algún día también volver a poder trabajar nuevamente contigo y con toda la gente con la que algún día hicimos cosas tan increíbles, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Juan, gracias, gracias y muy, muy chévere este espacio. Y bueno, para el resto de personas que nos escuchan en la Crème de Brûlée, nos vemos en un próximo capítulo. Ya saben, síganos en LinkedIn, síganos en Spotify, síganos por donde más lugares vamos a salir. Vamos a seguir charlando y teniendo este tipo de conversaciones que a mí personalmente me encantan y seguro que hay un montón de gente que también le gustan. Y con Juan todavía nos quedamos con más conversada y pendiente porque seguro que hay mucho más de qué hablar. Y bueno, así nos despedimos. Un gusto, un capítulo más de la Crème de Brûlée y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.